Hola jóvenes, muy buen día a todos. Una vez más por este espacio hablando de desarrollo humano sostenible. En esta oportunidad vamos a retomar lo que platicamos la semana pasada, en el cual estábamos haciendo un pequeño análisis de la conducta humana, pues en el marco de los contenidos de esta segunda unidad. Habíamos reflexionado un poco de por qué la problemática ambiental está asociada a un concepto de perjuicio, de manera específica, por qué el cambio climático es un perjuicio para la sociedad y por qué muchas personas, a pesar de que lo identifican de esa manera, a través de sus acciones, a través de su hábito y de su conducta, no lo expresan. Y aterrizamos de manera específica en ese concepto de conducta humana que pues socialmente obedece a una estructura y que es condicionada, por decirlo de alguna manera, no solamente por lo que pensamos, sino también sobre cómo el entorno o cómo está constituido el entorno y cómo este nos incita a que cambiemos de alguno u otro, adoptemos uno u otro hábito o cambiemos nuestra manera de comportarnos. José Luis San Pedro había definido hace muchísimo tiempo, había hecho una citación muy interesante con relación a la conducta humana y hablaba que pues, aquello que no es orgánico es social. Y decíamos que, y aludíamos en ese momento cuando estábamos haciendo esa pequeña reflexión, que si no es orgánico es social, quiere decir que hay una incidencia sobre la estructura humana, la estructura organizacional tiene una incidencia sobre la manera en cómo nosotros nos comportamos como individuos o como sociedad. Y esa cultura incide de manera directa, ¿verdad?, sobre eso que nosotros día a día venimos desarrollando, que son nuestros actos, nuestros comportamientos, lo que es visible y lo que otros pueden ver, observar, así como sentarse, caminar, relacionarse, ¿verdad?, que son formas de expresarnos a través de nuestra, digamos, conducta. Por otro lado, hablábamos de que también la conducta estaba relacionada con el entorno y es allí cuando José Luis Samper se refiere a lo que no es orgánico es social. Es decir, que nuestra conducta está condicionada no solamente por lo que la estructura social nos alimenta, que en ese sentido podemos hablar como a través de un ejemplo como la educación, sino que también de todos esos condicionamientos sociales que de alguna u otra manera también nos limitan, nos inhiben o nos orientan a tomar una postura X en la sociedad. En ese sentido, jóvenes, la conducta puede ser instintiva o puede ser abierta. Y ustedes saben más de esto que yo. Y cuando hablamos de que hay conducta instintiva, es que la conducta es el resultado de la reacción de un estímulo. Un estímulo que puede estar dada en los diferentes miembros que, digamos, constituyen una especie. Y aquí hablamos no solamente del ser humano, sino también inclusive de los animales, quienes tienen una conducta heredada e instintiva. Y por otro lado tenemos la conducta abierta que se da como reacción a diferentes estímulos y que son consideradas diversas. Estas conductas, que en su mayoría son motivadas, provienen de algunos motivos primarios y secundarios. Esos motivos secundarios pueden estar relacionados a una conducta que es aprendida, ¿verdad?, que es, digamos, arraigada en el ser humano a través de un proceso de formación, no en escuela, pero sí en casa, y otra que es impregnada, que es incitada, que es orientada a través de la cultura. Y cuando hablamos de cultura involucramos la manera en cómo está organizada, digamos, organizada la sociedad. Y allí hablamos de costumbres, hablamos de hitos, hablamos de religión, hablamos de un conjunto de variables, digamos, que están exógenas hacia el ser humano y que inciden fuertemente en la manera en cómo éste se comporta. Y se relaciona no solamente con los seres humanos, o sea, con otras personas y se relaciona en sociedad, sino también cómo éste se relaciona con su entorno tanto natural y como construido. Y cuando hablamos del entorno construido, hablamos de lo que, digamos, podemos palpar, una mesa, un televisor, una habitación, un pupitre, un salón de una escuela, pero también hablamos de aquello que no está construido y que es natural, que es orgánico, y ahí hablamos de la relación que pueden tener algunas personas, por ejemplo, con el agua, con el suelo, con la agricultura como una actividad primaria, digamos el relacionamiento que puede tener un individuo sobre el ambiente en general.
Y allí me gustaría dar un pequeño ejemplo y revisamos cómo entonces a partir del entorno también se estimula o se constituye una conducta aprendida, y puede ser un escenario, por ejemplo, de escasez de agua, en donde sabemos que en escenarios de escasez de agua se genera el hábito de ahorro, y eso hace parte de una conducta motivada bajo unas circunstancias que llevan a que esa persona tenga un relacionamiento, una relación distinta con el ambiente. ¿Listo? Entonces es como para ir cerrando un poquito este tema de abierta instintiva y motivada, pues ya vimos un claro ejemplo de eso. Desde la psicología, digamos, yo no soy psicólogo, pero estos son lo que dicen los textos, la conducta se hace como una función de la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces lo que algunos conocen como personalidad no es más que reflejo de muchas conductas que una persona toma hacia ciertos escenarios y que lo constituyen como una personalidad. Esa conducta indiscutiblemente tiene un trasfondo social del cual el ser humano siempre es integrante. Y la conducta puede llegar a ser dinámica, según Worley y según Klunlon, enumerándose 4 posiciones mínimas funcionales desde la teoría de la dinámica de las personalidades, entendiendo que la personalidad es el resultado de ciertas conductas. La primera es que la conducta es funcional, y por ser funcional se entiende que toda conducta tiene una finalidad, ¿sí? La finalidad de una conducta es ¿cuál? La de resolver tensiones. La conducta implica siempre conflictos o ambivalencias, ¿sí? Diferencias. La conducta implica puntos de percepción distintos, maneras distintas de pensar, de percibir las cosas, de tener una interpretación de su realidad totalmente diferente. La conducta solo puede ser comprendida en función del campo o el contexto en el que ella ocurra. Es decir, nosotros podemos tener una u otra conducta en función de un escenario que se nos geste y que puede incidir en la manera en cómo nosotros actuamos ante ese escenario. Y eso es considerada una conducta. Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración y consistencia interna. Es decir, todo individuo tiende, ¿verdad?, a involucrar su razonamiento en la manera en cómo actúa, cómo interactúa, cómo moviliza, cómo gesticula, cómo habla, cómo entona, ¿verdad? Y eso lo mantiene, por decirlo de alguna manera, en su estado máximo de integración o consistencia interna. Por otro lado, según Pinching y Riviera, existen 3 tipos de conducta, y las conductas pueden estar relacionadas en 3 círculos concéntricos, y los cuales vamos a enumerar como 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, existen estos 3 tipos de conducta de acuerdo a fenómenos mentales, corporales o la adaptación del mundo exterior, es decir, o aquellos que se pueden dar en el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, esos 3 son intelecto, afecto y voluntad. Entonces, existen esas áreas de la conducta humana que están relacionadas con la mente, con el cuerpo y con el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, intelecto, la manera en cómo la persona piensa, analiza, reflexiona, ¿verdad? Área corporal, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia corporal, la manera en cómo la persona gesticula, habla, se relaciona, utiliza sus extremidades para expresar coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Y el mundo exterior es la manera en cómo la persona, a través de ese círculo concéntrico de intelecto-afecto, tiene la capacidad de tomar decisiones en función de su contexto exterior, en función de los escenarios a los cuales él pueda ser expuesto. En ese sentido, Kant, basado en lo que dice Thames y lo que dice Mendelssohn, divide las actividades psíquicas en, ojo, conocimiento, sentimiento y voluntad. Conocimiento, ¿verdad? Y comenzamos a hacer una correlación con lo que dice Pinchon Riviera, es el área de la mente, ¿sí? Que corresponde a las áreas de la conducta. De sentimiento, hablamos de lo corporal, porque el sentimiento expresa afecto y el afecto expresa acciones.
acciones como el decir te quiero, acciones como dar un abrazo, acciones como preparar una cena, acciones como dar un regalo, ¿verdad? Que al final sí conllevan a una voluntad. Y una voluntad en función del escenario que me expresa digamos, no me expresa, el escenario que me expone mi mundo exterior. Entonces es muy importante que tengamos claro estas tres, por decirlo así, áreas de la conducta: mente, cuerpo y mundo exterior, y son consideradas tres actividades psíquicas según Kant, Tens y Menzel: conocimiento, sentimiento, voluntad, que corresponden a esos tres fenómenos mentales, corporales y de actuación externa. ¿Listo? Entonces, importantísimo que lo tengamos claro, porque la conducta parte de allí. La conducta puede partir en función de lo que siento, en función de lo que creo y pienso, porque así me lo han dicho, así me lo han enseñado en la escuela, así me lo enseñó mi madre, así me lo enseñó mi padre, así he aprendido, ¿verdad? Puede estar dado por lo corporal, que viene siendo el instrumento que me permite reflejar mi conducta en función de lo que, creo y pienso, y lo corporal, y lo mundo exterior, que básicamente es lo que día a día pone a prueba mi voluntad. ¿Cómo así mi voluntad? Mi voluntad de actuar frente a cierto escenario y tomar decisiones y generar una conducta. En ese sentido, intelecto, afecto y voluntad tienen incidencia sobre la conducta humana. ¿Listo? Como pienso, refleja lo que hago, ¿cierto? El afecto motiva lo que hago, y la voluntad puede estar mediada o puede estar dada por mi contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de ese conjunto de elementos tanto naturales como construidos que pueden incidir en la manera en cómo yo actúo, pienso e interactúo con los otros individuos en sociedad y con el ambiente. ¿Vale? En ese orden de ideas, la conducta tiende a ser una unidad que tiene triple manifestación. La conducta se manifiesta de tres maneras. Se manifiesta a partir de lo que creo, se manifiesta a partir de lo que hago y se manifiesta a partir de las decisiones que yo tomo en función de lo que interpreto de mi mundo exterior. ¿Sí? Es por tanto que a la hora de yo cambiar la conducta de una persona, tengo que analizar esas tres dimensiones: lo mental, lo corporal y lo del mundo exterior. Casi siempre se trabaja mucho en lo mental, ¿verdad? La manera en cómo la persona piensa, analiza, interpreta, porque eso me va a permitir, digamos, poder irradiar un cambio de conducta a través de lo corporal. Sin embargo, hay que entender un poco el contexto, porque el contexto también puede incidir en la manera en cómo la persona piensa. Entonces, hay dos áreas claves, a mi parecer, desde mi experiencia, que son importantes para poder cambiar la conducta proambiental de una sociedad, de una comunidad, de una organización. Y es lo mental y el mundo exterior. ¿Sí? Porque las personas siempre están interpretando su contexto más cercano, y es esa interpretación de su contexto muchas veces los obliga socialmente a cambiar su manera de pensar. Entonces, eso es algo que más adelante yo les voy a mostrar, pero es importante que lo tengamos claro. Entonces, aquí vamos a colocar un pequeño ejemplo de cómo la conducta como unidad puede tener triple manifestación. Entonces, vamos a leer el ejemplo. Ya para terminar, dice: reaccionar con ansiedad frente a una situación dada, es decir, la mente, posteriormente en otro momento se puede ceder totalmente a la manifestación y aparecer en un lugar palpitaciones, es decir, lo corporal, o bien sean ambas reemplazadas por una conducta inestable en una actividad en el área externo. Es decir, yo puedo estar ansioso y esa ansiedad yo la puedo reflejar de diferentes maneras, todas de manera conjunta o de manera individual. Puedo representar la ansiedad a través de una dispersión mental. No me concentro. Puedo representar mi ansiedad a través de una palpitación, es decir, siento arritmia en mi corazón late muy muy fuerte. ¿Listo?
y eso genera una sensación de inestabilidad. O simplemente puedo representarlo en una conducta inestable. O sea, no hago las cosas que debo de hacer porque estoy desconcentrado